Soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. La inseguridad ciudadana, la informalidad, la creciente influencia de las economías ilegales, la descentralización y el déficit fiscal son temas que preocupan al país, mientras que el Estado gasta mucho pero mal y las brechas sociales no se cierran. Por eso resulta urgente recuperar la confianza y reactivar la inversión privada para crecer sosteniblemente. Por otro lado, los partidos políticos van calentando motores y el escenario electoral se perfila muy fragmentado por la gran cantidad de partidos inscritos. El país está en riesgo de elegir mal nuevamente. Para discutir y analizar estos temas desde 3 perspectivas distintas, están aquí esta noche Carlos Álvarez, reconocido artista peruano quien ha decidido incursionar en política afiliándose al partido País para Todos, Milton Bongese, director de Vidensa Consultores, y Jaime de Altaus, presidente de la Ampadia. Bienvenidos los 3. Muchas gracias. Buenas noches. Comencemos. Carlos, un gusto tenerte aquí. Gracias, muy amable por la invitación. La inseguridad ciudadana es percibida como el mayor problema nacional y ha llegado a niveles alarmantes, donde la delincuencia se siente impune y el descontento con el Poder Judicial es grande. ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, pues hemos pasado siempre en nuestro país de un país de análisis, de diagnósticos, pero nunca de una cura real, ¿no? O de la propuesta, solamente se escuchan protestas, análisis y no soluciones. Lamentablemente estamos viendo que nuestro país se ha convertido en un baño de sangre, la vida no vale nada para estos delincuentes, más aún sumados a la migración extranjera, una delincuencia más cruel, más sanguinaria. Vemos una policía que ha sido rebasada lamentablemente por la delincuencia, una frontera norte que debería ser vigilada por las Fuerzas Armadas, lamentablemente porque los delincuentes están sin ningún filtro, es una coladera la frontera norte, incluso con mafias que están allí enquistadas. Tenemos el tema también, lamentablemente, que nuestro Código Procesal Penal es garantista al delincuente, al victimario y no a la víctima. Eso se tiene que cambiar. Cosa como, por ejemplo, el Código Penal del año 91, que no contempla el delito de gota a gota, sino como usura. Imagínense, esto es increíble. Así está el país. La reforma en el Poder Judicial, la reforma también en el Ministerio Público, no para digitar o politizar estos poderes, sino manteniendo su autonomía, pero poniendo fiscales idóneos, no politizados, no ideologizados, que cumplan su función. No se puede soltar delincuentes. Miren lo que pasó con el maldito Cris, ¿no? Lo soltaron y a los días asesinó a un sereno en Surco. Yo sí estoy de acuerdo que salgamos del Pacto de San José y apliquemos la pena de muerte. Es mi opinión. Creo de que el tema de la pena de muerte no es un tema solamente disuasivo, es un tema de defender nuestras vidas, nuestro derecho a la vida, a sobrevivir, ¿no? Y muchas cosas más. Por ejemplo, también la tenencia ilegal de armas, que sea declarado como terrorismo delictivo, y delito como sicariato, extorsión o secuestro con muerte de la víctima como delito de terrorismo, y que sea declarado objetivo militar el delincuente. Lamentablemente, hoy por hoy, la seguridad ciudadana ha pasado a ser atentar a la seguridad nacional, está atacando a la población, está atacando atenta contra una mina, contra la economía, contra la población en su conjunto, y eso no se puede permitir. Tenemos que tomar acciones ya, aquí en nuestro país. Jaime, otro tema de interés nacional. Hace 20 años, el mundo informal se veía como parte de un proceso inclusivo y los emprendedores eran percibidos como peruanos enrumbados a la formalidad. En los últimos 10 años y más todavía tras la pandemia, mucho cambió y la informalidad ha pasado a ser vista como uno de los mayores problemas nacionales, junto al protagonismo creciente de las economías ilegales y la vigencia del clientelismo populista. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, en realidad el problema no es la informalidad, sino la formalidad. La razón por la cual tenemos una informalidad tan extendida es por el costo de la formalidad. Las regulaciones excesivas, en fin, las leyes que en buena cuenta impiden trabajar, porque nadie se puede formalizar con esas regulaciones tan fuertes, con esas obligaciones, con esos costos tan altos, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es reformar profundamente la formalidad.
necesitamos una formalidad inclusiva, mucho más ligera, mucho más desregulada, ¿no? Y bueno, tú mencionabas el tema de las economías ilegales, hay informalidad que se va traspasando a la ilegalidad debido precisamente también a lo mismo, a la dificultad, al costo de la formalidad. Entonces mencionaba aquí Carlos el asunto del crimen organizado que está avanzando cada vez más en el país. Y hay un elemento, digamos, hay un área clave en esto, que es precisamente la minería ilegal, que está ya atada cada vez más a organizaciones criminales. El caso de Patas es clarísimo, y ahí se requiere dar una respuesta contundente, una respuesta clara, organizada, integral, bien hecha, no solamente en Patas, sino todo en la Sierra de la Libertad y además en otras partes del país, pero por lo menos comencemos por ahí, y no hay hasta ahora una respuesta. En este momento la policía ha logrado desarticular 5 organizaciones criminales ahí, pero los volquetes siguen saliendo con la misma cantidad. No hay un plan integral para combatir esto, ¿no es cierto? Y yo creo que un elemento que une las dos cosas desde el punto de vista de la solución, informalidad, formalización, el combate a la minería ilegal, es esta ley llamada ley MAPE, la ley de la minería artesanal y pequeña minería, que tiene que salir este año para no seguir renovando el reinfo, que es la patente de corso por la cual los mineros ilegales sacan el oro, ¿no es cierto? Están inscritos en el reinfo o venden su reinfo a otros, y entonces sale el oro por ese lado. Entonces tienes que suprimir, poner fin al reinfo, que ya vence en realidad el 31 de diciembre, pero eso tiene que ser reemplazado con un verdadero programa de formalización de la minería informal como el mejor método para combatir la minería ilegal, es decir, formalizar lo más que puedas para aislar a la minería ilegal y atacarla más fácilmente, ¿no? Ojalá que el presidente del Congreso tome cartas en el asunto, ¿no? Aunque parece medio complicado. Milton, la regionalización improvisada, sin contar con una burocracia estatal calificada, estable y meritocrática, capaz de administrar esa transición, devino en un clientelismo que ni siquiera entrega lo que ofrece, al punto que 2/3 del presupuesto anual de obras va a los gobiernos subnacionales que no están preparados para gestionar el gasto, y termina en miles de obras paralizadas y, peor todavía, decenas de miles de pequeñas obras abandonadas. ¿Cómo salir de esta descentralización fallida? Mira, el tema que tú tratas para mí es absolutamente importante y es fundamental para el futuro. Somos un país que creemos que las cosas que se arreglan siempre con plata. Cuando tú ves el pliego de reclamos de los médicos, siempre faltan muchos miles de millones para arreglar el sector, igual de los maestros, igual, todo el mundo pide plata. Y lo que ha sobrado en el Perú en los últimos años ha sido plata. Mira, solamente el año pasado se dejaron de ejecutar 15.000 millones de soles en inversiones, no en gasto corriente, en gran proporción por la subejecución de los gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales. Y lo que tú dices es, yo viajo mucho por el país por motivos de trabajo, y en temas de inversión pública, APP, SOPORI, el nivel de corrupción también que hay en los municipios es enorme, desde la puerta de un municipio hasta adentro, funcionarios que si quieren que te apruebe tal documento, tal anexo del perfil del proyecto, tienes que contratar a mi amigo que él sabe cómo hacer las cosas y en 2 días te lo apruebo. El haber hecho una descentralización apurada, sin reglas claras de carrera pública, tomando la base una organización... Sin tener las capacidades. Sin tener las capacidades. Claro. Mira, Servir hizo esta encuesta que la dejó de hacer. Hasta mediados del 2015 empezó a evaluar funcionarios públicos, y de cada 2.000 o 3.000 funcionarios evaluados, los que tenían las competencias para hacer lo que tienen que hacer eran 2 o 3, o a veces en algunas categorías solamente 1 de 3.000. Entonces tenemos un aparato público sobredimensionado
que maneja 2/3, como bien dices, de la inversión total, que hay que aclarar que es como 70.000 millones de soles, que es muchísima plata, que se ejecuta mal y que termina paralizada y con arbitrajes, abandonada. Porque pasa bajo el radar. Así es, y no cerramos brechas. Porque acuérdate que hace unos 5 años, el plan de competitividad decía, el Plan Nacional de Inversiones para la Competitividad decía que con 116.000 millones cerrábamos las brechas en 5 sectores. En esos 5 sectores, desde entonces hasta ahora hemos gastado más que eso, más de 120.000 millones de soles y no se movieron ninguna de las brechas. Es plata al agua, ¿no? Carlos, otro tema sobre, en este caso, crimen organizado es, hace poco se promulgó la ley 32-108, el Congreso la promulgó, que empieza a comprometer la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Esta norma cambió la definición de lo que se entiende por crimen organizado, en primer lugar, delimitó su alcance a ilícitos penales cuya sanción es de 6 años o más, lo que dejó fuera de la figura de crimen organizado a nada menos que 9 tipos penales, y además alteró los requisitos para los allanamientos, eso es haciéndolos ineficaces. Terrible. ¿Qué piensas de esta normativa? Bueno, parece hecha a la medida. Sí, hecha a la medida de qué? De las bandas organizadas. Es el Estado desorganizado, corrupto, ineficiente, mal gestor contra las bandas que sí están organizadas. Esto es increíble. Esto no puede seguir sucediendo en el país. Es como diciendo Jaime, o sea, la minería ilegal ya ha superado de facturando al narcotráfico. O sea, han puesto el crimen organizado contra la pared a 34 millones de peruanos. Y eso no se puede permitir. O sea, ¿dónde estamos? Lamentablemente, gracias a Dios, la economía, tenemos una economía resiliente, nuestro sol es estable en la región, pero hombre, lamentablemente nadie invierte en un país inseguro, afecta tremendamente la economía, como 3.000 bodegas han cerrado por el delito de la extorsión. Entonces yo cierro mi bodega, ¿quién va a invertir en este país? ¿Voy a construir un edificio? Para luego me estén pidiendo cupo en construcción civil, como asistieron a este dirigente, a balazo de manera misericordia, o voy a poner yo un chifa, una bodega, un restaurante, cualquier negocio. Nadie va a invertir en el Perú. Entonces, el Congreso resulta que trabaja en contra de la ciudadanía. Es el Estado contra el ciudadano. Esto realmente es de locos. El Perú está de cabeza. Yo creo que aquí va, como decía el señor Milton Monjese, hay un tema no solamente que ha tocado la corrupción, que es un tema de 2 cuerdas que no son separadas. El tema de la corrupción punitivo, reactivo, de sanción y castigo. Señor, un funcionario público incapaz se le aplica el artículo 377 del Código Penal. Omisión de funciones, se va preso. No cumplió con sus funciones. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, impunemente, sin ningún castigo. Y el que es corrupto se va a la cárcel de por vida. Y más aún si por ese acto de corrupción causa la muerte de alguien, como el tema de lo que ocurrió en la pandemia. Pero hasta ahora no hay una comisión de la verdad de la pandemia. Y cosas por el estilo. El Congreso está contra el ciudadano. El Congreso disculpe, pero eso parece un penal. 78 congresistas con carpetas fiscales. Y algunos en las comisiones del Congreso con procesos legales, investigados. ¿Qué es eso? O sea, tenemos que elegir mejor. Y ahora con el fraccionamiento de los candidatos, ¿quién va a tener tiempo para ver planes de gobierno, argumentos, propuestas? Va a ser una tomadura de pelo. Por eso creo que el Perú se juega su suerte, se juega su futuro y no permitamos que vuelvan a secuestrar el país. Clarísimo tu punto de vista sobre este tema, Carlos. Milton, una nota de optimismo, a ver. El BCR proyecta que el próximo año el país superará por primera vez en su historia los 50.000 millones de dólares de inversión privada. Y el marco macroeconómico multianual 2025-2028, que acaba de soltar el MEF, señala que hay 24 proyectos cupríferos sin fecha estimada de inicio de su construcción por unos 32.000 millones de dólares de inversión privada para los próximos 5 años. ¿Qué hacer para que este potencial se materialice y no se queden meros buenos deseos? Hay que construir institucionalidad profesional. Mira, en mi empresa, por ejemplo, en la empresa en la que yo laboro, cuando contratamos un practicante es consecuencia de un proceso de selección riguroso. Nosotros queremos darle a nuestros clientes el servicio de máxima calidad. Eso lo hacen además todas las empresas del sector privado, desde la bodeguita que trata de tener al mejor empleado dependiente
hasta la gran corporación que trata de tener empleados calificados en sus distintas gerencias. En el sector público eso no pasa, lamentablemente. Tenemos a los hermanos, a los cuñados, a los primos, a los amigos, a los vecinos de la infancia, a mi amigo de Pichanga, y todos esos entran al sector público para tratar de decirle luego al resto de actores económicos qué es lo que tienen que hacer y cómo construir las reglas de juego para hacer ciertas cosas. Y esto ciertamente, esta institucionalidad que uno debe construir a partir de funcionarios, una clase tecnocrática, profesional en la administración pública, se ha ido debilitando sobre todo en los últimos años. Antes yo trabajé durante 4 gobiernos en el Ministerio de Economía y, por ejemplo, era famoso el MEF por tener una tecnocracia que podía haber fallas en otros ministerios, pero no en el MEF. Y el MEF oponiéndose a todas las barbaridades que siempre han querido salir desde el Congreso de la República. Hemos visto cómo en los últimos 2 o 3 años el Congreso de la República ha tenido carta blanca y los ministros de Economía ni protestan, ni siquiera observan. El otro día vi que el Congreso había aprobado una ley de cambio del IGB para los peluqueros, porque seguramente algún congresista tiene algún amigo, primo, sobrino que es peluquero, entonces le ha dado su rebaja del IGB y ni siquiera lo había observado el MEF. Lo mismo ha pasado con la resolución esta del Tribunal Constitucional que salió a validar en contra de lo que dice la Constitución que el Congreso tiene iniciativa de gasto. Entonces, lo que quiero decir es que somos un país que tiene que defender una institucionalidad tecnocrática de primer nivel, porque si no, no hay inversionista que vaya a invertir ni 1.000 millones, ni 10.000 millones, ni 50.000 millones de dólares en proyectos de largo plazo. Yo sí quisiera agregar un pequeño comentario, unos segundos, sí, de lo que dice Milton Mojese. Es terrible lo que está diciendo, yo concuerdo perfectamente con usted, pero la verdad que más que me preocuparme sobre si bajo o no el IGD de los peluqueros, me preocupa que el gobierno le dé 50 millones de soles al Congreso y se lo gastan en bonos o para los trabajadores y luego no los mochan, les roban su plata a los trabajadores. Eso no puede ser. O sea, ¿qué está pasando en el país? O sea, hacen lo que quieren con el Perú. O sea, yo creo de que los peruanos tenemos que abrir los ojos con lo que está pasando. Bueno, en todo caso, en el tema de la función pública, bueno, colegiemos entonces los cargos públicos. Gente con expertise, con experiencia, ¿no? Con valores éticos, eso es importante, la ética. Cómo nosotros debemos conducirnos ante están manejando fondos públicos, nuestra plata, su plata, nuestro dinero, no es de tema privado, que es de una empresa, puede o no fallar o no, pero no, aquí prima el nepotismo, el compadrazgo, la tarjeta, ¿no? Con quién yo puedo hacer una mafia, con quién puedo yo concertar cosas ilegales, y creo que eso tiene que cambiar en el Perú. Pero una manera de resolver el problema de la ineficacia absoluta del sector público es lo que mencionaba Milton, y tú también lo has colocado de alguna forma. El sector privado sí funciona y es exigente con las personas que contrata. Entonces contrata al sector privado para administrar el sector público. Digamos, concesiona hospitales como estos 2 hospitales de Barton y Caeli de salud, que están concesionados a asociaciones público-privadas y funcionan a las 1000 maravillas, con contratos de gestión, con metas que tienes que cumplir, y si no cumples la meta te sacan. Bueno, entonces lo mismo haz con todos los hospitales, con los centros de salud. Contrata al sector privado para que administre redes de educación, ¿no? Como al estilo Fe y Alegría, es decir, introduce principios de gestión privada en el Estado, la única forma que eso va a funcionar. Luego el asunto de servir y la meritocracia, ¿no? Es decir, se supone que ya se aprobó un decreto legislativo por el cual todas las entidades del sector público tienen que hacer el tránsito al régimen del servicio civil, que es un régimen meritocrático con evaluaciones y todo, ¿no es cierto? Bueno, eso ya está en marcha, pero claro, se requiere que el MEF ponga algo de plata, porque cuando una entidad entra en ese sistema, se establece una escala y con perfiles determinados, y eso cuesta un poco más de plata, porque hay gente que pasa pues del CAS a un sistema ya con algunos beneficios. Entonces, esa plata tiene que ponerla al MEF, pues no se puede quedar atrás, y el MEF hasta ahora que yo sepa no la está poniendo, ¿no? Entonces hay que exigirle eso al MEF, y estos 18.000 millones de soles o 15.000 millones de soles que no se gastan en inversión pública, y sin embargo
establecer unidades de flagrancia en todo el país cuesta 10.800 millones de soles. Unidades de flagrancia que resolverían tremendamente el problema de la inseguridad, porque tienes ahí policías, fiscales, jueces, un laboratorio pequeño, una carceleta, sí, y medicina legal, todo en un solo lugar. Entonces, un proceso a un delincuente capturado en flagrancia ya no dura 21 meses, sino 72 horas. Imagínate la multiplicación de la productividad y la reducción de la impunidad y la mejora de la sensación de seguridad. Claro, faltaría construir unas pequeñas cárceles para poder condenar a delitos de corta duración, porque ahora ¿qué pasa? La mayor parte de los jueces condenan, pero condenan con libertad condicional, porque son penas menores de 4 años. Entonces es lo mismo que nada, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una pena, aunque sea de 2 semanas, 2 meses. Entonces carcelietas en donde puedas meter a estas personas por ese tiempo, como es en Estados Unidos y en otros países. Eso es lo que hay que hacer. Parece muy interesante y ojalá se dispusiera a aplicar el dinero necesario, porque... Es un tema de voluntad política, es un tema de decisión política, de tener los pantalones de hacer las cosas. Porque la corrupción está enquistada en todos lados. Hay muy buenas intenciones, hay muy buenas ideas, pero la corrupción lamentablemente ha necrosado el país, ha necrosado el Estado. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Milton, los directores de Petroperú señalaron que la situación actual de la empresa es insostenible, no da para más. Comentaron que debe abandonarse la política del avestruz y dejar de sostener a Petroperú con respiración artificial, que es como darle respiración boca a boca a un cadáver, ¿no? Y seguir inyectándole inútilmente capital de salvataje para tapar sus huecos. Recomienda los directores de Petroperú su reestructuración con una inyección de capital condicionada a una e hitos de cumplimiento, con gobernanza y participación privada en el accionariado. ¿Será posible vencer el temor al costo político o crees que prevalecerá la ideología estatista que no cede aunque la empresa esté en ruinas? Yo creo que debería el gobierno implementar, recibir, asumir y defender la recomendación del directorio. Pero lamentablemente es un gobierno muy débil, es un gobierno que ha tenido que transar con todos los grupos políticos que están representados en la mesa directiva del Congreso para que haya un mantenimiento en el poder hasta el 2026. Con lo cual es un gobierno que en realidad está preso de las decisiones de estos grupos que no necesariamente tienen por delante el bienestar del país. Y ahí se mezcla desde el fujimorismo más de derecha o Renovación Nacional o estos partidos de derecha hasta Perú Libre. Y entonces sigue, por ejemplo, una mala señal es lo que en medio de su discurso de horas de la presidenta Boluarte en el Congreso, que fue una enciclopedia de números y datos tergiversados y mezclados, soltó la única frase que entendía el ciudadano a pie, fue una frase que dio a mitad del discurso que dijo, por si acaso, Sedapal, dijo, por si acaso el agua no se va a privatizar, y todo el mundo aplaudió. Estamos con ese sesgo ideológico absurdo de que la participación del sector privado podría ser mala no solamente en el agua, sino también en petróleos, cuando ahí donde se ha metido el sector privado en el Perú ha hecho la diferencia. Si tú ves los aeropuertos manejados por concesionarios privados y ves los aeropuertos de Corpac, hay una diferencia enorme del día a la noche. Los puertos, si ves Sedapal en todas esas áreas que han metido al sector privado, que es, por ejemplo, en el tema de tratamiento de aguas residuales en Tahuá y en La Chira, o en la producción de agua, por ejemplo, la desaladora de Santa María, etcétera, ha hecho la diferencia respecto a todas las EPS adicionales. Jaime decía fe y alegría, gestión privada con recursos públicos mejoró, en salud el Barton y el Kelling, o la experiencia que tuvo salud con las UBAPs que hablábamos ya hace unos programas atrás. Entonces debería hacerlo, pero yo no sé qué
qué intereses particulares al interior de los distintos grupos que manejan Petroperú uno no quiere tocar y está dispuesto a hacer algo que es criminal, seguir dándole miles de millones de soles a una empresa dominada por grupitos y sindicatos que luego se reparten la torta entre ellas. En la práctica, para mí, Petroperú ya está privatizada, porque responde a los intereses particulares de los que están adentro y no del país. Pero para su interés propio. Así ¿no? es, así es. ¿Y no será que Petroperú es la pieza más atractiva del botín del Estado? Es una de las piezas definitivamente atractivas del botín del Estado, ¿no? Es como las EPS, que para un alcalde de un distrito, perdón, o de una provincia, lo más atractivo es tener su EPS porque ahí puede meter gente, tiene relativamente salarios. También hay este concepto de hacer caja chica sobre la base de los ingresos de estas empresas. Es una caja chica. Y esto sin dejar de mencionar que ahí donde el sector privado tomó el manejo del servicio, como en la mayor parte de la luz, la telefonía. Telefonía, ¿no? Fue una cosa, la gente de nuestras los generaciones... Los resultados están a la vista. Así es. O sea, Petroperú no muere, pero que lo sigan velando. Sí. Ahora, claro, ese es el problema. Pero con ticket de entrada, porque sí, todo el mundo como tiene Adina, que pagar para la participar. están velando a Dina también. Bueno, pero... Carlos, sí. quería hacerte una pregunta para continuar con este no? tema. Creo que es muy importante escuchar lo que piensas sobre esto. Son 8.500 millones de dólares que se ven. Pero, ¿cuál crees tú que es el rol o la importancia de la inversión privada para volver a poner al país de pie, que está tan golpeado por la inestabilidad política y la mediocridad generalizada? ¿Tú crees en la inversión privada? Por supuesto que sí, claro que sí, es el motor de la economía. Y lamentablemente se siente desalentada, decepcionada, las reglas de juego no están claras, hay que recobrar la confianza y el escenario para que la inversión privada entre al país. Y bienvenida también la inversión extranjera, pero condiciones favorables también para el país. Pero aquí no nos olvidemos del tema de la corrupción. El tema de la corrupción lamentablemente está destruyendo, ha destruido realmente al país. La Contraloría nos habla que hay 24.000 millones de soles de corrupción, pero ¿quiénes han robado? No hay nombres, no hay empresas, ¿dónde están los culpables? Para meterlos presos. Para mandarlos a Chayapalca, a Yanamayo. No hay, no existen. O sea, nos quedamos con las cifras. No, señor. Para eso no se trabaja la Contraloría. Y en el tema, quiero abundar en el tema de Petroperú. Bueno, siempre ha sido en todos los gobiernos, la agencia de empleo de todos los gobiernos. Es de todos los gobiernos, no solamente este o el anterior, de todos los gobiernos. Por eso está quebrado. Pero mira, yo estuve leyendo el ejemplo de Ecopetrol, ¿no? Que era la empresa petrolera de Colombia. Entonces entró inversión privada en el tema técnico, pero no administrativo. Fue un mixto y reflotó Ecopetrol. Creo de que hay cosas en nuestro país que se tienen que arreglar ya, para ayer, trabajando las 25 horas del día. Y creo de que, lamentablemente, la inversión privada ha sido desalentada estos últimos años. La inversión estatal con la corrupción, y algunos también coludidos, lamentablemente, con unos malos políticos que, con el tema de la corrupción, han tejido una telaraña, una mafia que ha ido destruyendo el Perú. Es que nuestra ciudadanía no cree en los partidos políticos, no cree en nadie, absolutamente. Ya estamos en una etapa de hartazgo total, de decepción total. No creemos en nadie, absolutamente en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Entonces creo que la inversión privada hay que volver a recobrar la confianza para que vuelvan a invertir en nuestro país. Por ejemplo, el agro está abandonado. Mira, hay tantas, mira, Chile, por ejemplo, tiene 2 millones de hectáreas y produce 18.000 millones de dólares. Y en la selva tenemos 12 millones de hectáreas. ¿Cuánto podríamos producir nosotros de esas tierras deforestadas? O la sierra, 5 millones de hectáreas, también para invertir, por supuesto que sí. Igual en la costa peruana, ¿no? Pero podemos también implantar una planta petroquímica, por ejemplo, para no estar importando, produciendo la propia urea y nuestros fertilizantes. Hay que invertir en el Perú, bienvenida a la empresa privada, bienvenida a la inversión privada, pero con honestidad, porque también hay malos empresarios que se han prestado a estos juegos de corrupción, ¿no? Jaime, ¿cómo pasar de la degradación y la normalización de la mediocridad actual a la reconstrucción de la confianza de los peruanos en nuestro país? Bueno, Creo que es el tema del CADE, ¿no? Lo que tenemos, claro, tenemos una triple degradación, diría yo, en nuestro país, ¿no? Hay una degradación evidentemente política, ¿no? Hay una proliferación de partidos, hay una degeneración de los propios partidos, del sistema político, hay una degradación del sistema judicial que se ha politizado, que se politizó
a partir de la época de Vizcarra más o menos, cuando se abrieron los casos Lavallato, que por supuesto había que abrirlos, pero en lugar pues de perseguir a los que habían recibido sobornos, como el caso de Toledo, sin embargo, claro, fue perseguido también, se abrió procesos contra políticos que habían recibido donaciones de campaña, que no era delito ¿no? en ese momento, y se forzó la figura de lavado de activos que tampoco correspondía, esto con la finalidad de, en buena cuenta, debilitar a cierto sector de la clase política. Parte importante de la clase política fue muy debilitada, y la consecuencia final de eso fue el triunfo de Castillo en las elecciones del 2021, y ese fue un poco el puntillazo final sobre el Perú, ¿no? Y hay una degradación económica también que viene con, yo diría, desde el gobierno de Humala, ¿no? El Perú creció a tasas muy altas desde los 90, digamos, con el cambio de modelo económico, con la liberalización de la economía, con la apertura de la economía, con las privatizaciones. El Perú llegó a crecer a tasas muy altas y se redujo la pobreza pues de 60 a 20. Digamos, nunca hemos tenido un periodo histórico tan potente como ese, ¿no? Pero a partir de más o menos el 2011, 2012, se empiezan a introducir cada vez más regulaciones en la economía. Esta empieza a ser asfixiada, ¿no? Se produce una suerte de intervencionismo de baja intensidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces cada vez es más difícil invertir, cada vez es más difícil crecer, cada vez es más difícil formalizarse, entonces la economía pierde energía, pierde capacidad de crecimiento. El otro día el Consejo Fiscal ha señalado que la tasa de crecimiento potencial del Perú está entre 2.6 y 2.8. Con 2.6 y 2.8 de crecimiento al año no alcanzamos para reducir la pobreza. Nuestro crecimiento ya no alcanza para reducir la pobreza. Eso no es posible. Si tenemos que volver a crecer a tasas altas, tenemos que arreglar el tema judicial, tenemos que arreglar el tema político, estas degradaciones, tenemos que contenerlas, tenemos que reformar todo eso para retomar el rumbo, para retomar el crecimiento, para volver a reducir la pobreza, para que el Perú vuelva a tener futuro, para que la gente no se quiera ir del país como se están yendo, ¿no? El Perú ha perdido futuro, entonces es tremendo, ¿no? Cierto, hay que ser, creo, muy realistas para poder solucionar grandes problemas, grandes soluciones. Pero Así también es. necesitamos grandes líderes. Bueno, y la mediocridad, pues, también en el gobierno. Tienes un ministro de Educación que dice que las violaciones a la niña Saguajón es parte cultural del país, ¿cómo puede decir eso? O el ministro de Agricultura, no, se come contundentemente, porque como él no cena, no come de noche, dice, todo está muy bien. O ahora se lucha la corrupción, contra la corrupción en el gobierno, rezando y orando. Pobre Dios, déjenlo a Dios tranquilo. Aquí se está sanción y cárcel por los corruptos. Punto. Ahora, para comenzar a recomponer, esto lo tienes que recomponer desde la política, ¿no? Porque la política es la que manda, se supone. Entonces, ahí el Congreso tiene un rol fundamental, tiene que dar las reglas que permitan tener unas elecciones el 2021 que conduzcan a un resultado mucho más positivo en términos de gobernabilidad en el futuro, ¿no es cierto? Tiene que facilitarse las alianzas, por ejemplo, no podemos llegar pues con 60 candidatos, ¿no? Porque claro, hacia la segunda vuelta van a pasar 2 candidatitos probablemente radicales, ¿no? Y vamos a estar peor que el 2021. Entonces se necesita fomentar, incentivar las alianzas, bajando los puntos adicionales que tiene cada partido que integra una alianza, y sobre todo haciendo posible que puedan haber alianzas en torno a la plancha presidencial, pero que cada partido pueda presentar su propia lista parlamentaria. Eso facilitaría mucho, por ejemplo, ¿no? El financiamiento privado, ¿no? Que las empresas las empresas formales puedan financiar a los partidos. Es increíble que esto esté prohibido, mientras tanto las empresas ilegales, la economía ilegal sí puede financiar, y financia de hecho candidaturas sobre todo de izquierda. Entonces, todo está al revés, hay que comenzar por arreglar la política, arreglar las reglas electorales, para buscar que el próximo gobierno sea un gobierno que tenga gobernabilidad. La elección congresal debería ser junto con la segunda vuelta para que el gobierno tenga mayoría. En fin, hay una serie de cosas que este Congreso está a tiempo todavía de hacer, ¿no? Congreso. Vamos a ver. Es que los políticos hacen el bien y el mal. El bien lo hacen mal y el mal lo hacen muy bien.
Y con esta ley, ¿quién va a postular? Mañana puede postular Caracol, Gringallo, Mamut. O sea, nos ponen en las listas parlamentarias para alcaldes y gobernadores, cada delincuente, cuasi delincuentes. O sea, también esas listas tienen que ser expurgadas por el sistema de, no sé, por la... Hay que adecentar no la la DIVIAC, política. porque la DIVIAC ya está pervertida, bueno, pues. sino por, no sé, algunos... Una nueva forma de hacer política, una revolución del país, refundar el país en democracia, sin violencia y bajo el imperio de la ley, es lo que yo creo. Vamos a volver sobre algunos de estos temas que son tan cruciales, pero Milton, quería hablarte un poquito de economía, que también es sumamente importante. El Consejo Fiscal opinó que el marco macroeconómico multianual 2025-2028 traslada la carga del ajuste fiscal al próximo gobierno, o sea, la patea para adelante, lo que plantea serios problemas de credibilidad para el país y podría conducir a nuevas rebajas en la calificación crediticia del Perú. En una visión optimista, ¿qué tendría que pasar para que el MEF recupere el timón de la sensatez y dejemos de navegar a la deriva en medio del gasto populista? Mira, yo creo lamentablemente que el MEF ha perdido ese rol de ser el celoso guardián de la estabilidad macroeconómica y del equilibrio fiscal. Lamentablemente en este gobierno no hemos tenido ningún ministro de Economía que se la juegue por la estabilidad macroeconómica. No hemos visto protestar nunca ni a este ministro actual de Economía ni al ministro anterior sobre ninguna de las iniciativas de gasto que han ido horadando la presión fiscal y nos está llevando ya a una proyección de déficit fiscal este año que va a estar por encima del tope máximo, o sea, vamos a incumplir por segundo año la meta de déficit fiscal y sabemos que eso es malo porque una familia, por ejemplo, no puede vivir gastando más de lo que de los ingresos que genera en un año. Eso es lo que está pasando con el país. Entonces, si no empezamos a profesionalizar, para empezar al MEF, convocando a un ministro de Economía que le sepa decir no a la Presidenta de la República. Tenemos un ministro que se volvió mudo y no ha salido a defender, pero ninguna de las medidas, o sea, no se ha opuesto a ninguna de las medidas populistas que haya tomado en los últimos meses y en los últimos 2 años el Congreso de la República. Entonces, no se puede vivir así, con el responsable del dinero tiene que saber que decir que no. Porque si no, entonces, imagínate en tu casa llegas, vienen los chicos y papá, a ver, dame la billetera, saco la plata, me voy de juerga con mis amigos, no llegas a fin de mes. Es lamentablemente lo que está pasando en esta institucionalidad y efectivamente creo que debe fomentarse así como Jaime reclamaba y Carlos también reclamaban que debía haber ciertos consensos de los partidos políticos actuales para tener unas reglas electorales para el 2026 claras, también esos mismos partidos políticos, en vez de estar viendo intereses pequeños de cada uno de ellos, tendrían que ponerse de acuerdo en que el MEF tiene que ser tan sólido como el Banco Central de Reserva. Sabes que hay pocos economistas que hablen claro del tema, porque creo que hay mucha delicadeza cuando se critica al ministro de Economía de turno. Carlos, se proscribió el financiamiento privado a los partidos políticos y se instaló el financiamiento estatal a los que superen la valla. Pero esto es un negocio, por eso hay tanto partido. O sea, si superas la valla la hiciste y tienes varios millones para vivir tranquilo varios años, porque ni te piden cuentas. Ya está, viven pidiendo dinero a los congresistas. Claro. Bien de eso. Y lo que destina la OMPE no es para preparar cuadros, sino se va al bolsillo de los dirigentes políticos. Y el agravante es que además esto generó un vacío que, como siempre, se llena de inmediato y lo llenó el financiamiento de la economía ilegal a partidos y a bancadas congresales. O sea, estamos en el peor escenario. Nosotros tenemos bancadas o tenemos bandas. ¿Qué opinas sobre el financiamiento privado a las campañas? ¿Con qué requisitos se podría retornar a eso? Esos empresarios, aportes que muy bien lo ha dicho Jaime, tienen que escanearse.
Aquí no van a entrar acá narcotraficantes, mineros ilegales. Por eso, porque los mineros sector ilegales privado financian formal, candidatos. sí. No, ya, o sea, yo te doy y que me vas a dar después. Yo pienso que si un empresario quiere apostar por el Perú, si es patriota, oye, yo voy a apostar por mi país, por una opción diferente, democrática, de una economía sostenible, etcétera, con una buena propuesta, buenos argumentos, porque va a darle solidez a la democracia, solidez al tema económico, donde yo puedo seguir invirtiendo. Pero si vamos a entrar en cosas soterradas, ¿no? Pactos infames debajo de la mesa, ¿no? La corrupción, entramos en eso, entonces, ¿para qué va a servir ese financiamiento? O sea, está bien que se financien los partidos políticos, pero con limpieza. Yo pienso que esto empieza por adecentar la política, hacer una nueva forma de hacer política, pero con honradez, con aportes del honestidad, sector privado todo formal transparente. como Todo. antes. Señor, Claro. usted me donó, el señor González, aquí está su plata, y gasté tanto en esto. Yo nunca me voy a olvidar algo que ocurrió cuando... y es el trabajo social que nosotros realizamos durante más de casi 40 años. Recuerdo que hubo un terremoto en Chile. Hice una función en el Teatro Candú, reunimos $10.000, me fui a la Embajada de Chile y le entreguemos el dinero para los damnificados de Chile. Y el cónsul me llevó a un mapa inmenso y me dijo, vaya usted a Talcahuano. Y ahí esos techos de esas casas, ahí está el dinero que usted está donando. Así tiene que ser, transparente. Igual puede pasar en una Teletón, puede pasar en cualquier actividad que está manejando los dineros de la gente, los dineros del pueblo. Eso tiene que ser muy claro y transparente. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora, bueno, es una festinación de los dineros del Estado. Y no vemos que eso redunde realmente en hacer una nueva clase política decente, una campaña política alturada, con propuestas, con argumentos, ¿no? Que lleve un norte. Y si nuestro país está sin rumbo, lo que sí tiene rumbo es la corrupción, ¿no? Los malos manejos en el país. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, Jaime, y volvemos. Jaime, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, esto de que las empresas formales puedan aportar a los partidos es fundamental. Eso ha sido prohibido. El empresariado, digamos, ha sido expulsado de la política. Y eso es un grave para el país, porque pierde conexión con el destino nacional, con la preocupación nacional. Ha sido expulsado de dos formas. Primero, judicialmente, con la politización de la justicia. Por ejemplo, en el caso Cocteles, hay un montón de empresarios de alto nivel que están siendo procesados, o que son testigos, que son llamados, que son acosados. Entonces ya no quieren saber nada, no quieren apoyar a nadie. Entonces, eso es un grave error. Deberían poder participar de manera transparente, eso, ¿no? Que se sepa. Y hay un esquema como los bonos de la India, ¿no? En este caso sería que pudiera abrirse una cuenta en el Banco de la Nación, en donde las empresas, por ejemplo, pudieran depositar un aporte orientado a tal partido o a tales partidos, según la ideología. Pero que el partido no sepa quién dio la plata, para que no se establezca una relación de reciprocidad una vez que está en el gobierno, si llega, ¿no? Por ejemplo, hay fórmulas de ese tipo que es absolutamente necesario para reconectar a la clase empresarial con el destino del país. Pero hablando de la clase empresarial, tú me preguntabas cómo hacer para reconstruir al país luego de... En este momento decimos el Congreso tiene que hacer tal cosa. El Congreso ya sabemos pues de qué peca. No tenemos muchas esperanzas en lo que pueda hacer el Congreso y tampoco el Ejecutivo. Yo creo que en este momento el rol vital, clave, lo debería tener la sociedad civil. Y de hecho la sociedad civil se reunió para formular una serie de propuestas para la sociedad, para resolver el problema de la seguridad. Organizaciones empresariales y sindicales se juntaron por primera vez, CGTP, CONFIEP y otras, algo sin precedentes, venciendo la lucha de clases y todo, se juntaron, se reunieron durante 2 meses, estudiaron un plan, un conjunto de políticas de lucha contra la inseguridad y se la llevaron al gobierno. El gobierno no lo recibió, lo insistieron, hicieron una marcha, incluso se movilizaron conjuntamente. Y al final, por supuesto, esto ha quedado un poco diluido, etcétera, pero de todos modos algún impacto ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que deberían dar el siguiente paso, y es sentarse, empresarios y trabajadores, a discutir, señores, ¿qué tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas? Pasar a ese tema. No podemos seguir con un crecimiento de 2%, 2.5%, que nos está hundiendo cada vez más en la pobreza. Nos estamos desbarrancando. ¿Qué tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas?
discutir y discutir, quizás no se pongan de acuerdo al principio, pero en algún momento, y llegar con esas propuestas al Congreso y al Ejecutivo, porque del Congreso y del Ejecutivo no van a hacer nada. Bueno, en el Ejecutivo ha nacido ahora, por ejemplo, Tía María va a salir, esa es una gran noticia, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 noticias buenas. El Congreso de todos modos ha aprobado algo bueno, aprobó la ley de bicameralidad, que es buena, la ley de contratación. Acaban de adjudicar el Tren Macho después de 17 años. Después de 17 años. Claro. Bueno, algo. El tren pisado, ahora es el tren macho. Algunas cosas ha hecho, algunas leyes buenas. Pero ¿cómo va lo del Valle del Tambo con la consulta previa, la licencia social? No, el Valle del Tambo, Tía María tiene todos los permisos, sí, todos los permisos. El único problema era político, social, digamos, ¿no? Y eso me parece que ya se está sorteando, porque no hay, la resistencia en este momento es muy débil, felizmente, es una resistencia ideológica, ¿no? Y yo creo que si finalmente se construye Tía María, ya se está construyendo parcialmente, si realmente entra en construcción, Tía María tiene un poder simbólico muy fuerte, porque fue el epicentro de la resistencia ideológica contra la minería, digamos, era la capital de los antimineros, ¿no? Entonces, si eso se vence, entonces yo creo que ya está vencido prácticamente, no hay que cantar victoria, hay que estar muy atentos de todos modos. Entonces eso va a abrir las compuertas para muchas otras inversiones mineras en el país. Es muy bueno, y el gobierno, hay que reconocerlo, sí, está completamente convencido, está absolutamente respaldando este proceso, ¿no? A diferencia de gobiernos anteriores, acordemos de Vizcarra, que más bien fomentó una revuelta contra la aprobación de Tía María, en fin. Entonces yo creo que hay cosas de todos modos positivas que se están haciendo, que hay que rescatarlas, pero lo que pasa es que en el Congreso se aprueban leyes buenas, pero también se aprueban leyes malas, porque como son 13 bancadas, el sistema es un sistema de canje. Oye, tú vota por mi proyecto y yo lo veo, voto por el tuyo, no importa cuál sea el tuyo, sea pésimo. Sí. Entonces, claro, así salen cosas buenas, porque han salido cosas buenas, con la ley de contrataciones, la reforma del sistema de pensiones, que tiene algunos problemas, pero en general es mucho mejor que el sistema actual, la ley de cabotaje es muy buena, en fin, hay cosas, la bicameralidad. Y si están buenas cosas, disculpa Jaime, ¿por qué tiene tan baja aprobación? Bueno, porque los escándalos, los mochasueldos, lo único que sale en televisión en realidad es lo malo, pues, ¿no? Que efectivamente hay mucho de malo, pues, ¿no? Y estas leyes que benefician, pues, a grupos especiales, a mafias, a informales, también salen ese tipo de leyes, ¿no? Pero claro, en la medida... Formar bancada con gente impresentable. Con gente impresentable, delincuentes. Con condenas, sentenciados. Sentenciados, delincuentes. O que la Comisión de Ética pide sanción de 120 días y el Pleno baja 30, claro. O una amonestación. Es una burla a la gente. Es una burla, claro. Es una burla total, pero Milton, encima de todo esto, además de todo esto, el país está dividido. Por ejemplo, pese a las malas experiencias con las empresas estatales, el desastre de Petroperú y el inacabable desastre de Sedapal, muchos desconfían de la empresa privada. Otro punto, mientras que muchos peruanos rechazan la intervención del Estado en la economía, no rechazan el dinero de helicóptero que les suelta el populismo clientelista, no de vez en cuando, ahora último con frecuencia. ¿Será posible generar nuevos consensos para tener la película clara? Sí, yo creo que algo que ha pasado en el país es que ha perdido la capacidad de ponerse de acuerdo en algunas cosas a futuro, en algunas cosas importantes. La mayor parte de las veces está la confrontación entre distintos grupos y más bien la confrontación viene sobre cosas del pasado. Creo que es momento en el que se vaya construyendo con todos los sectores una agenda propositiva en 3 o 4 puntos nada más, en las que todos lo suscriban de cómo queremos ver el Perú hacia adelante. Porque cada vez que yo veo uno de estos debates, empieza el del partido político A, que participó en el gobierno A, a atacar al del gobierno B por lo que se hizo hace 20 años, o hace 15 años, o hace 30 años, y entonces la discusión termina siendo de odios por cosas del pasado. Es necesario poner temas en el futuro, temas que generan consenso y apoyarlos. A mí me parece impresionante, por ejemplo, cómo la izquierda, que es poco significativa electoralmente en realidad, termina imponiendo algunos temas o algunos conceptos en la agenda nacional que no tienen evidencia.
Hay fantasías que dicen que en Cuba la salud es del primer mundo, es lo máximo. Oye, los que hemos estado en Cuba y hemos ido a un hospital en Cuba, es una porquería. Es una porquería, no tienen ni siquiera ni siquiera las curitas para tapar a las heridas. La situación es calamitosa. Y hasta en Cuba, para un problema tan álgido como la administración del agua en La Habana, tienen una empresa privada contratada para que administre el agua, porque estatalmente colapsaron, entonces tuvieron que llamar a una empresa privada. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en que el sector privado y la gestión privada en alianza con el sector público pueden mejorar los servicios básicos. Nosotros creímos, nosotros organizábamos un evento hace unos meses en ocasión de nuestros 10 años y estaban los ministros de APEC, los ministros de Economía que se habían juntado hace 10 años y que pronosticaban que América Latina ahora sí despegaba. El de México, el de Colombia, el de Chile y el de Perú. Los 4 días tienen gobiernos de izquierda. Y decían, ¿en qué fallamos? Fallamos en que los servicios más importantes que hay que darle a la población, salud, educación, agua, justicia, involucionamos. E involucionamos justamente porque se lo dejamos 100% al status quo público sin ninguna reforma fundamental. Por eso el daño que hace esta cantidad de decenas de miles de obras pequeñas abandonadas en las localidades, en todas las regiones, es brutal, porque la gente no puede creer en un modelo que no le resuelve ese problema básico. Dice, este modelo no sirve. Pero ¿sabes? Pero no es un Estado fallido, no es la clase política es la fallida. Pero la trampa está, Carlos, en que la mayor parte de estos proyectos se manejan por administración directa de los alcaldes. Se les entrega el dinero, la mayor parte de estos proyectos se manejan por administración directa de los alcaldes. Se les entrega el dinero para que actúen como si fueran ingenieros, le dan propina a los pobladores y a nadie le importa la obra. Reciben sus propinas, se acaba, que pase la siguiente obra, abandonan la anterior y así. Previo diezmo, ¿no? Pero estamos en una situación que no puede continuar. Eso hay que cortarlo porque por ahí es donde se desangra la credibilidad de la economía de mercado en la que creemos, pero tenemos que compartir esa creencia, pues, ¿no? Sin oligopolios, sin monopolios, por supuesto, con competencia leal, sin menoscabar la libertad económica, pero con justicia social. Y por supuesto, y cerrando esas brechas sin sociales. mercantilismo, claro, ni amiguismo. lo que dice Milton Monjese, un hospital que es una porquería en Cuba. Bueno, yo he visitado acá en Huancayo, en Chupuro, una posta médica, no tenía agua. ¿Cómo es posible que no tenga agua una posta médica? No tiene medicinas en Junín. He visitado tantos lugares, en Puno, en Arequipa. Oiga, ¿qué es esto? El Estado me está fallando. Entonces, no, las medicinas genéricas tienen que estar en la farmacia privada. ¿Por qué? Es mi obligación, pago mi seguro. Yo tengo que tener mis medicinas y mi posta médica en mi hospital. Así tiene que ser. O sea, el Estado está fallando. Y mira la salida del ministro de Salud actual. El Estado hoy día tiene farmacias. Todos los hospitales de alta complejidad tienen una farmacia que no funciona y que no dispensa los medicamentos que necesita el paciente. Pero la solución es crear farmacias estatales fuera del hospital para solucionar lo que no solucionan dentro del hospital. O malogro el tomógrafo y vaya al frente, es, donde hay trabajo, ¿no? No hay camas, no hay citas médicas, las medicinas avanzan. Por ejemplo, yo vengo de Arequipa, en Irén, y no hay vías para la quimioterapia de las criaturas. Ahí tienen que cambiarse las vías para la quimioterapia cada 3 días. Cada una cuesta 65 soles. Y no tiene Irén Sur. Ahí hay niños de Puna, de Ayacucho, de Tanga de Moquegua, de Arequipa. O sea, ¿cómo es esa indolencia? En Cenares se malograron 15 millones de medicamentos y en las postas no hay medicinas. Ese tema de Cenares es clarísimo. Por eso debería ser encargado a una asociación público-privada, a una empresa que se encargue de la compra de medicamentos. Y que el laboratorio directamente distribuya. Y de su distribución. Como en Colombia y Chile. Así es, una empresa seria, fiscalizable, ¿no? Y por otro lado, hay una solución radical que plantea pues Fernando Sillonis para todos estos problemas de los servicios públicos, sociales y todo lo demás, que están sobre todo en manos pues de los gobiernos locales y regionales y que es una corrupción y no funcionan, que es que
crear estas autoridades autónomas, profesionales, altamente profesionales, estilo Banco Central de Reserva, altamente meritocráticas, que se encarguen de administrar estos, la salud, la educación, que se encarguen de hacer la obra pública, ¿no? Para que las cosas funcionen sin corrupción y con eficiencia, ¿no? Es decir, esa es una solución radical, pero yo creo que hay que hacerla. Vamos a tener que acelerar, quedan poquísimos minutos. Gracias por tus palabras finales, Jaime. Ahora quisiera, por favor, Carlos y Milton, en un minuto, palabras finales. ¿Qué balance haces de esta conversación, Carlos? Bueno, muy positiva, han surgido muy buenas ideas, pero aquí se trata, sobre todo el principal problema del país, la inseguridad ciudadana, que está atacando ya al país, al Estado en su conjunto. Creo de que nosotros todos los peruanos vivimos en un total estado de indefensión. Aquí los delincuentes hacen lo que da la gana y esta es nuestra casa, y esta casa se respeta. Y decirle a los delincuentes extranjeros que nuestro país se va a defender, ¿no? Este es nuestro país y tenemos que cuidarlo, hacerlo respetar. Aquí hacen lo que quieren, este es su país, es su chacra, y eso no se puede permitir. Miren, si Dios quiere perdonar a los delincuentes, a los asesinos, a los sicarios, es cosa de él. El trabajo del Estado es enviárselos, y punto. Y punto. Y así tenemos que asumir con dureza, con mano de hierro, el tema del derecho a la vida de todos los peruanos. La vida es importantísima. Sin vida no tenemos ni salud, no tenemos congreso, no tenemos economía, no tenemos nada. Nadie invierte un país inseguro. Es lo que quería decirles. Muy bien. Lamentablemente ya no queda tiempo para más. Les quiero agradecer a todos ustedes, Jaime, Carlos y Milton. Ha sido interesantísimo conversar esto y bueno, el país está ante un reto gigantesco y un enorme riesgo en las próximas elecciones con docenas de candidatos presidenciales que lo único que pueden producir es un gran daño al Perú. Entonces, hay que pensar en alianzas, dejar atrás los intereses personales y ojalá aparezcan nuevos líderes que sean capaces de marcar la diferencia. Anteponer al país. Y lograr que los peruanos tengan esperanza y se muevan hacia un mejor futuro. Vamos a hablar una cosita muy pequeña. Sí. JFK dijo algo muy valioso, dijo, quisiera no resolver los problemas de mi país en 4 años, pero comencemos. De eso se trata. Bueno, comencemos. Así es. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.